La palabra alcohol tiene un origen mucho más antiguo y profundo de lo que muchos imaginan. Proviene del árabe medieval al-kul y originalmente no se refería a una bebida, sino a un polvo fino utilizado en la alquimia, esa antigua práctica que buscaba transformar la materia y, al mismo tiempo, refinar el espíritu. Los alquimistas no veían estos elementos como simples sustancias químicas, para ellos, cada polvo, cada esencia, tenía un propósito energético. El al-kul, en particular, era considerado una herramienta capaz de separar la esencia del espíritu del cuerpo, un proceso que, en su simbología, representaba el desafío de desprenderse de lo material para acercarse a lo divino. Curiosamente, cuando observamos el alcohol moderno bajo esta misma perspectiva, encontramos un paralelismo inquietante. Lo que hoy muchos consumen como una bebida social, un escape o un placer temporal, podría estar provocando, de manera sutil, una separación similar entre cuerpo y espíritu, aunque de forma involuntaria y menos consciente. Beber alcohol no solo altera la mente o relaja el cuerpo, desde el punto de vista esotérico, también puede afectar nuestra energía interna y nuestra conexión con la conciencia superior. En la alquimia espiritual, la purificación del alma no se limita a un ritual externo, requiere un equilibrio constante entre mente, cuerpo y espíritu. Todo exceso, toda influencia que rompa esa armonía, es considerado un obstáculo en el camino hacia la iluminación. La energía debe fluir con claridad y coherencia, y cualquier sustancia que altere este flujo, ya sea un elemento físico o químico, tiene el potencial de bloquear el proceso de autotransformación. Esto nos lleva a preguntarnos algo profundo. ¿Podría ser que la bebida alcohólica, que hoy parece inofensiva y cotidiana, cumpla un rol similar al del alcohol en los rituales antiguos? Es decir, podría actuar como un velo que separa nuestra esencia más profunda. Esta reflexión invita a mirar el alcohol no solo como un elemento social o recreativo, sino como una herramienta simbólica y energética cuya influencia trasciende lo físico, alcanzando la conciencia y el alma de maneras que rara vez consideramos. Cuando entendemos esta perspectiva, comenzamos a ver el consumo de alcohol bajo una luz completamente distinta. Ya no es solo una cuestión de placer o de riesgo físico, se convierte en un tema de equilibrio interno y responsabilidad espiritual. Cada trago puede ser visto como una oportunidad para observar cómo nuestra energía se dispersa, cómo nuestra claridad se nubla, y cómo nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, afectan la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Finalmente, al conectar este conocimiento antiguo con la vida moderna, descubrimos que la historia del alcohol es también la historia de nuestra relación con la conciencia y la energía vital. Lo que fue un polvo sagrado para los alquimistas puede transformarse hoy en un espejo de nuestra propia vulnerabilidad, una invitación a la reflexión sobre cómo nutrimos nuestra esencia y cómo elegimos mantener la coherencia entre lo físico y lo espiritual en nuestro día a día. A lo largo de la historia, la relación entre el alcohol y la espiritualidad ha sido profundamente ambivalente. No se trata de una simple condena ni de una aceptación absoluta, sino de una observación cuidadosa de cómo esta sustancia influye en la mente, la conducta y, sobre todo, en la conciencia. Las grandes tradiciones espirituales del mundo, aunque distintas entre sí, coinciden en un punto clave: el alcohol altera el estado natural de atención y presencia, algo esencial para el desarrollo interior. En el budismo, esta advertencia es especialmente clara. El quinto precepto establece que el consumo de intoxicantes debe evitarse porque nublan la mente, debilitan la atención plena y generan karma negativo. Para un practicante budista, la lucidez mental es la base del despertar. Cualquier sustancia que la distorsione se convierte en un obstáculo directo para la liberación del sufrimiento. No es una cuestión moral, sino práctica. Una mente alterada no puede ver la realidad tal como es. En el hinduismo, encontramos una distinción importante. En los textos védicos se menciona el soma, una bebida sagrada asociada a lo divino y a estados elevados de conciencia. Sin embargo, este soma no es equivalente al alcohol común. De hecho, el consumo de bebidas alcohólicas ordinarias suele considerarse un impedimento para la disciplina espiritual,
ya que perturba el control de los sentidos y dificulta la elevación de la energía vital necesaria para la ascensión interior. El Islam adopta una postura aún más firme. El Corán describe el alcohol como una herramienta de desviación, algo que aleja al ser humano del recuerdo de Dios y de la oración consciente. Se considera que entorpece el juicio, debilita la voluntad y rompe la conexión con lo divino. Desde esta perspectiva, la sobriedad no es solo una norma social, sino una condición para vivir en alineación espiritual. En el cristianismo, la relación es más simbólica y compleja. El vino aparece en la Biblia, especialmente en la Última Cena, como un elemento ritual. Sin embargo, muchas corrientes cristianas han advertido claramente contra el abuso, asociándolo con la pérdida del dominio sobre uno mismo, el pecado y la desconexión del alma respecto a Dios. El énfasis vuelve a ser el mismo, la falta de control interior. Finalmente, en las tradiciones chamánicas, aunque se utilizan plantas psicoactivas con fines espirituales, el alcohol rara vez forma parte de rituales de purificación o conexión elevada. De hecho, muchos chamanes sostienen que el alcohol puede abrir estados de vulnerabilidad energética, facilitando la influencia de entidades o energías de baja vibración, en lugar de una verdadera expansión de la conciencia. En conjunto, estas enseñanzas nos llevan a una conclusión común: el alcohol no solo actúa sobre el cuerpo físico, sino que influye directamente en la conciencia, la energía sutil y la capacidad del ser humano para mantenerse presente, lúcido y espiritualmente alineado. Todo en el universo vibra. Nada permanece estático. Desde los átomos que componen la materia hasta los pensamientos que cruzan nuestra mente, todo emite una frecuencia específica. Las antiguas tradiciones espirituales comprendían esta verdad mucho antes de que la ciencia moderna hablara de ondas y resonancia. En este marco, las emociones humanas no son solo estados psicológicos, sino manifestaciones energéticas que influyen directamente en nuestro campo vibratorio. Emociones como el amor, la gratitud, la compasión o la paz interior poseen una vibración alta y coherente. Cuando una persona se encuentra en estos estados, su energía fluye con mayor armonía, su mente se vuelve clara y su conexión con los demás y con la vida se fortalece. Por el contrario, emociones densas como el miedo, la ira, la culpa o la tristeza profunda generan vibraciones más bajas, desordenadas, que afectan tanto al equilibrio emocional como al energético. Por esta razón, prácticas ancestrales como la meditación, el ayuno consciente, la respiración profunda o el contacto directo con la naturaleza han sido utilizadas durante siglos para elevar la frecuencia del ser humano. Estas prácticas aquietan la mente, refinan la energía vital y fortalecen el campo energético que nos rodea, comúnmente llamado aura. Un aura fuerte y estable actúa como un escudo natural, manteniendo la coherencia interna y protegiendo al individuo de influencias externas. El alcohol, sin embargo, actúa en sentido contrario. Desde una perspectiva energética, su consumo ralentiza la vibración del campo humano, provocando una dispersión de la energía vital. A medida que esta frecuencia desciende, el aura se debilita y pierde cohesión, dejando al cuerpo astral, el vehículo de la conciencia en planos sutiles, más expuesto y vulnerable. Esta alteración no siempre se percibe de inmediato, pero sus efectos se manifiestan de formas conocidas para muchos. Esto explica por qué, después de beber, incluso sin haber ocurrido nada negativo, muchas personas experimentan confusión, melancolía, ansiedad o una sensación de vacío difícil de justificar. No se trata únicamente de un efecto químico, desde la visión espiritual, es el resultado de una desarmonía energética. La mente se vuelve más caótica, las emociones pierden estabilidad y la conexión con el centro interior se debilita. Las tradiciones chamánicas han hablado durante generaciones de este fenómeno. Según sus enseñanzas, los estados de intoxicación generan una apertura energética que puede ser aprovechada por influencias externas. No necesariamente se trata de entidades en un sentido literal, sino de energías densas, patrones emocionales colectivos o impulsos inconscientes que interfieren con la psique del individuo. En ese estado, la voluntad se debilita y la coherencia espiritual se fragmenta. Así,
el alcohol puede actuar como un disruptor de la armonía interior, no solo a nivel emocional, sino también espiritual. Al reducir la vibración, interrumpe la alineación natural entre cuerpo, mente y conciencia, alejando al ser humano de su estado de presencia, claridad y equilibrio energético. Una de las consecuencias más profundas y menos visibles del consumo excesivo de alcohol es la desconexión progresiva con el yo superior, esa parte elevada y sabia de nuestra conciencia que actúa como guía interior. El yo superior es la fuente de la intuición, del discernimiento y de la capacidad de observar nuestras acciones con claridad. Cuando esta conexión está activa, la persona puede escuchar su voz interna y actuar de manera coherente con sus valores más profundos. Sin embargo, cuando la mente se encuentra nublada por sustancias intoxicantes, esta conexión comienza a debilitarse. El alcohol no solo altera el pensamiento racional, también interfiere con los niveles más sutiles de la percepción. La intuición, que normalmente surge en estados de calma y presencia, se bloquea. La introspección se vuelve difícil porque la atención se dispersa y la conciencia pierde la capacidad de observarse a sí misma. En lugar de actuar desde la sabiduría, la persona empieza a responder desde impulsos automáticos, emociones reprimidas o deseos inconscientes. Desde la perspectiva energética, este proceso se refleja en el desequilibrio de los chakras, los centros de energía vital que regulan distintos aspectos de la experiencia humana. El chakra del tercer ojo, asociado a la intuición y a la visión interior, se vuelve opaco, dificultando la percepción clara y el acceso a la comprensión profunda. El chakra del plexo solar, relacionado con la voluntad, la autodisciplina y el poder personal, se debilita, haciendo que la persona pierda control sobre sus decisiones y acciones. Al mismo tiempo, el chakra de la garganta, que gobierna la comunicación y la expresión de la verdad, se distorsiona, provocando palabras impulsivas, exageradas o hirientes que luego generan arrepentimiento. Estas alteraciones energéticas no se limitan al momento del consumo. Desde una perspectiva kármica, cada acción realizada en un estado de inconsciencia tiene consecuencias que van más allá de una simple resaca física o emocional. Las palabras dichas sin filtro, las actitudes irresponsables o los comportamientos que contradicen la voz interior dejan huellas en el camino evolutivo del individuo. El karma no castiga, pero sí registra. Cada acto crea una resonancia que deberá ser comprendida y equilibrada en el futuro. Con el tiempo, la repetición de estas conductas puede generar patrones kármicos que mantienen a la persona atrapada en ciclos de desconexión, culpa y confusión. Por eso, desde la visión espiritual, el verdadero riesgo del alcohol no es solo la pérdida momentánea del control, sino el alejamiento gradual del yo superior, esa brújula interna que nos orienta hacia la coherencia, la responsabilidad y el crecimiento consciente. El alcohol introduce una especie de niebla en nuestra percepción, una distorsión sutil pero profunda que altera la forma en que interpretamos la realidad. Bajo su influencia, la claridad mental disminuye y la mente pierde su capacidad natural de observación consciente. Lo que antes parecía evidente se vuelve confuso, lo que requería discernimiento se simplifica en impulsos. Esta pérdida de lucidez no solo afecta al pensamiento lógico, sino también a la percepción interna, esa capacidad de comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Desde la visión de la alquimia interna, este estado es interpretado como una forma de autoengaño. El alquimista espiritual busca disolver las ilusiones para revelar la verdad esencial del ser. Sin embargo, el alcohol actúa en sentido contrario, añade capas de confusión, refuerza falsas identidades y desvía la atención del propósito de vida. En lugar de avanzar hacia el despertar espiritual, la conciencia queda atrapada en una realidad distorsionada, donde las decisiones se toman desde la evasión y no desde la comprensión. Cuando este estado se repite, sus efectos se vuelven más profundos. Cada episodio de exceso puede provocar una fragmentación temporal del alma, una ruptura en la coherencia interna del ser. Esto se manifiesta como sensaciones de vacío, desconexión emocional o incluso una pérdida momentánea de identidad. Muchas personas describen estos estados como sentirse fuera de sí, como si no reconocieran sus propias acciones o pensamientos posteriores al consumo.
Las culturas antiguas comprendían este fenómeno desde una perspectiva simbólica y energética. En diversas tradiciones chamánicas y místicas se hablaba de la pérdida o dispersión de partes del alma como consecuencia de experiencias traumáticas, estados de inconsciencia o decisiones que contradecían la voz interior. El alcohol, al debilitar la presencia consciente, facilitaba este tipo de rupturas energéticas. Por ello, estas culturas desarrollaron rituales de recuperación del alma, prácticas destinadas a reintegrar las partes dispersas y restaurar la integridad energética del individuo. No se trataba solo de sanar el cuerpo o la mente, sino de reconstruir la unidad del ser. Desde esta perspectiva, la sensación de vacío posterior al consumo no es un simple efecto emocional, sino una señal de que algo esencial necesita ser atendido y reintegrado. Así, el alcohol no solo nubla la percepción del mundo exterior, sino que también dificulta el reconocimiento de nuestra verdadera esencia, alejándonos del camino de claridad, coherencia y despertar espiritual al que, en lo más profundo, todos aspiramos. La buena noticia es que, así como existen prácticas que debilitan la energía y la conexión interior, también existen herramientas poderosas para restaurar el equilibrio, limpiar el campo energético y reconectar con el yo superior. Las tradiciones espirituales de distintas culturas coinciden en algo fundamental: la sanación no ocurre de golpe, sino a través de un proceso consciente de purificación, presencia y transformación interna. Uno de los primeros pasos es la desintoxicación física y mental. El cuerpo es el vehículo de la conciencia, y cuando está saturado de toxinas, la energía vital no puede fluir con claridad. Prácticas como el ayuno consciente, realizado con intención y respeto, permiten al organismo resetearse y recuperar su equilibrio natural. Las infusiones depurativas, elaboradas con hierbas tradicionales, ayudan a limpiar órganos clave como el hígado, mientras que el agua solarizada se utiliza simbólicamente para liberar memorias energéticas y revitalizar el campo sutil. La meditación y el silencio consciente son esenciales en este proceso. Al aquietar la mente, se reduce el ruido interno que bloquea la intuición. En el silencio, la voz interior comienza a hacerse audible nuevamente, permitiendo reconectar con la sabiduría profunda que guía nuestras decisiones. No se trata de forzar estados elevados, sino de crear el espacio para que la conciencia se reorganice de forma natural. Otra práctica ampliamente utilizada es la limpieza energética a través de baños de sal y hierbas. La sal marina, combinada con plantas como el romero o la lavanda, ayuda a liberar energías densas acumuladas en el aura, proporcionando una sensación inmediata de ligereza y claridad. Complementariamente, los ejercicios de grounding o enraizamiento, como caminar descalzo sobre la tierra, fortalecen la conexión con la energía del planeta y estabilizan el campo energético. El uso de sonidos de alta vibración, como mantras, cuencos tibetanos o frecuencia solfegio, actúa directamente sobre los chakras, armonizando el sistema energético y reparando desequilibrios sutiles. Del mismo modo, el trabajo con símbolos sagrados, como la geometría sagrada o la visualización de luz, ayuda a realinear la conciencia con planos más elevados de percepción. Finalmente, la sanación profunda requiere una transformación de hábitos. Afirmaciones conscientes, cambios de entorno, prácticas de autosanación y enfoques como la psicología transpersonal permiten abordar las raíces internas del consumo y fortalecer la soberanía personal. El objetivo no es simplemente dejar de beber, sino recuperar el dominio sobre la propia conciencia, canalizar la energía vital de manera constructiva y alinearse, de forma progresiva, con el propósito auténtico del alma. El alcohol no es solo una sustancia física que afecta al cuerpo de manera temporal, es un factor que puede influir profundamente en la mente, en la energía emocional y en la dimensión espiritual del ser humano. Cuando observamos su impacto desde una perspectiva más amplia, comprendemos que sus efectos no terminan con la resaca ni se limitan al plano químico. Las tradiciones espirituales, a lo largo de la historia, han señalado una verdad constante: la claridad de conciencia es esencial para vivir de forma plena y alineada con nuestra esencia. La confusión, la fragmentación interna y la pérdida de presencia no surgen de la nada.
Se generan cuando la mente se aleja de su estado natural de atención y coherencia. Por eso, muchas enseñanzas antiguas insisten en la importancia de cultivar la lucidez, la disciplina interior y la elevación de la conciencia por encima de los impulsos momentáneos. No se trata de rechazar el mundo material, sino de no perderse en él, de no permitir que aquello que consumimos debilite nuestra conexión con lo más profundo de nosotros mismos. Cada persona posee la libertad de elegir su camino, y esa libertad es uno de los mayores dones de la experiencia humana. Sin embargo, toda elección conlleva una responsabilidad. Entender cómo nuestras decisiones afectan nuestra energía, nuestras emociones y nuestra alma es parte del proceso de maduración espiritual. Lo que permitimos entrar en nuestro cuerpo y en nuestra mente moldea, poco a poco, nuestra percepción de la realidad y nuestra relación con la vida. La verdadera transformación no consiste únicamente en abandonar un hábito, sino en reconectar con el poder interior que siempre ha estado presente. Es aprender a escuchar la voz interna, expandir la conciencia y recuperar la soberanía sobre nuestra energía vital. Cuando dejamos de depender de sustancias externas para sentir alivio, placer o escape, descubrimos que la plenitud no proviene de fuera, sino de un estado de coherencia interna. Vivir con claridad, presencia y propósito es una posibilidad real. Implica decisiones conscientes, pero también abre la puerta a una vida más auténtica, equilibrada y espiritualmente alineada. En última instancia, el camino no es hacia la renuncia, sino hacia la libertad interior, esa que surge cuando el espíritu deja de estar fragmentado y vuelve a habitarse a sí mismo en plenitud.